cuidamos y también te cuidamos a vos. Edgardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a toda la audiencia. No estaría saliendo, digo. ¿Ahora sí? ¿Ahora? ¿Ahí me escuchás, Pablo? Ahora te escucho perfecto. ¿Vos me estás escuchando a mí? Perfecto. ¿Te pusieron retorno los chicos? Entonces... Te escucho muy bien. Bueno. Muy bien. Ante todo te felicito. Quedó el estudio con todo el protocolo COVID-19. Está espectacular. Nos tenemos que cuidar, esta segunda ola viene a fondo. Estamos muy cómodos acá, separando la distancia, pero excelente. Muy bueno, la verdad que te felicito. Muy lindo. Muchísimas gracias. Sí, la idea es esa, ¿no? Cuidarnos. Bueno, obviamente vamos a hablar del Consejo, mucha actividad, más allá de ya del año pasado, a pesar de la pandemia, del COVID, el Consejo trabajó y este año sigue trabajando y se están reglamentando o sacando ordenanzas como las que nos llamó la atención, y vamos a empezar primero por esta, no sé si es reglamentación la palabra, del funcionamiento del Tribunal de Cuentas, algo que no se había hecho desde la Carta Orgánica, desde que se efectuó la Carta Orgánica, año 95 tenía yo más o menos. Sí, Pablo, es cierto, esto es una asignatura pendiente que queda en el Consejo Deliberante. Desde la sanción de la Carta Orgánica del año 87 más la reforma del año 96, el Tribunal de Cuentas quedó sujeto a un funcionamiento, digamos, en base a lo escueto que establece la Carta Orgánica, y nunca se dictó la ordenanza respectiva que regula el funcionamiento. Recién en esta gestión el Tribunal de Cuentas saca una resolución, la resolución 12/20, donde se regula el funcionamiento del tribunal hasta tanto se dicte la respectiva ordenanza del Consejo Deliberante. Entonces, bueno, en función de esto, en el bloque de Juntos Somos Río Negro, decidimos abocarnos a este tema en particular y trabajamos un proyecto de ordenanza que se presentó y está analizándose en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Deliberante. Básicamente lo que hicimos fue tomar la misma reglamentación, la ley provincial que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas provincial, y adaptarla a las necesidades de la municipalidad en función de lo que dice la Carta Orgánica. Así que establecimos las atribuciones del Tribunal de Cuentas en ese proyecto, fijamos cuáles son los alcances de la actividad del Tribunal de Cuentas en cuanto a lo que tiene que ver con la responsabilidad de los funcionarios públicos que manejan dinero público. Uh-huh. Y fijamos el procedimiento para el juicio de cuentas y el juicio de responsabilidad, que son, digamos, son cuestiones de distinta entidad. El juicio de responsabilidad es para cuestiones, digamos, más graves. Normalmente el juicio de cuentas termina con una sanción de multa que se aplica porcentualmente a los haberes que recibe un funcionario público. En cambio, en el juicio de responsabilidad es cuando se causa ya un perjuicio grave al manejo de los bienes de la hacienda pública y termina con una sanción pecuniaria, concretamente, que es la fija el Tribunal de Cuentas. Y en ese procedimiento también cobra un rol importante el fiscal municipal, porque es necesario un organismo auxiliar del Tribunal de Cuentas, porque el tribunal, si bien la integración del tribunal es política, porque acá no está constituida por profesionales, sino, como dice la Carta Orgánica, se eligen democráticamente por la ciudadanía. Pero una vez que se incorporan al Tribunal de Cuentas, el rol del tribunal es totalmente técnico. Claro. Es totalmente técnico. Por eso la misma ley 2747, al que ajusta su funcionamiento hoy el Tribunal de Cuentas, dice que tienen que no pueden realizar actos que comprometan la imparcialidad de sus funciones, o no pueden, por ejemplo, participar de actividad partidaria los integrantes del Tribunal de Cuentas. Eso lo dice la ley provincial, y nosotros rescatamos algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Entendemos que si bien la elección es política,
el funcionamiento de un tribunal no es político, porque el tribunal tiene que juzgar y tiene que despojarse de todas estas cuestiones. Tiene que ser imparcial. Entonces ahí es donde cobra también un rol importante el fiscal municipal, porque también siguiendo el lineamiento provincial, allá en la provincia existe la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que es la que acusa ante el Tribunal de Cuentas. Y acá va a ser un poco el rol del fiscal municipal, suplir ese rol, porque de acuerdo a la Carta Orgánica es el que debe velar por la legalidad de los actos administrativos y le corresponde hacer la defensa del patrimonio municipal. Entonces lo que se hizo fue articular la Carta Orgánica con la ley provincial y buscar un procedimiento que sea, digamos, ecuánime y se pueda aplicar, y que a su vez el órgano del tribunal que tenga que juzgar no tenga que investigar, porque si no caemos en el propósito que yo investigo y a su vez te juzgo. Claro. Y hoy la tendencia moderna que existe en los procedimientos te lleva a otra cosa, como en el proceso penal, donde el fiscal es el que acusa y el tribunal es el que juzga. Y también establecimos dentro de las atribuciones que el funcionario público puede pedir dictámenes previos al Tribunal de Cuentas, porque para no caer en esta cuestión de que estoy esperando que el funcionario cometa el error para después investigarlo y juzgarlo. Entonces, si hay dudas que el funcionario tiene con respecto a un procedimiento, puede requerir un dictamen previo del tribunal, con respecto, por ejemplo, a una contratación, me refiero. Bien. Entonces, bueno, por ahí se encamina esta cuestión. Te decía, el proyecto está en la Comisión de Asuntos Jurídicos y seguramente la Comisión de Asuntos Jurídicos lo va a invitar al Tribunal de Cuentas a que dé su opinión respecto del proyecto, como también lo va a invitar al fiscal municipal para que dé una opinión con respecto al proyecto, porque digamos que van a ser quienes van a utilizar esa normativa y es bueno escuchar la opinión de ellos también, porque bueno, toda opinión enriquece. Esto es un proyecto y bueno, se tiene que transitar las diferentes etapas hasta que sea aprobado. Entonces todo lo que sirva para mejorarlo, enriquecerlo, es bueno. Pero lo bueno es que el proyecto se haya presentado y lo podamos votar y el Tribunal de Cuentas tenga su propia reglamentación, que es absolutamente necesario hoy. Esto, para clarificarlo un poquito, ¿no? El Tribunal de Cuentas se elige cada vez que vamos a votar, junto con la lista, entran siempre 2 y 1, habitualmente son 2 y 1. Se eligen democráticamente. Se eligen, pero no son profesionales. Esto va a continuar así porque algún profesional me dijo, la modificación o esta reglamentación me beneficia a mí que soy contador y podría ingresar en el tribunal. Digo, no sé si es así, por eso te lo pregunto. ¿Sigue siendo democrática la elección? Sí, sí. No necesariamente tiene que ser profesional. Exacto. En el Tribunal de Cuentas Provincial sí son profesionales porque los elige la legislatura. Claro. En cambio, acá se eligen a través de la Carta Orgánica. El proyecto que hemos presentado también nosotros con respecto a la reforma de la Carta Orgánica contempla esa situación de que el primer integrante de la lista del Tribunal de Cuentas, así lo tiene el municipio de Roca, sea profesional de las ciencias económicas. Si hubiera un acuerdo político de todos los partidos de poner el primero de cada lista que sea un profesional de las ciencias económicas, eso solucionaría el problema. Pero puede ser cualquiera hoy. De hecho, ninguno de los 3 integrantes del Tribunal de Cuentas tiene título ni de contador ni abogado. Esto lo habilitaría... Ni licenciado en ciencias económicas. Sí, ¿no? ¿Esto los habilitaría, por ejemplo, a buscar asesoramiento externo? Por ejemplo, un contador o, bueno, como decís vos, un profesional de la ciencia económica. Y sí, puede darse la situación de que el Tribunal de Cuentas Provincial tiene sus asesores internos, están nombrados por concurso como corresponde. De todos modos, siempre
acá es muy importante la opinión de la Fiscalía, ¿no? Que Fiscalía es un órgano especializado. Entonces, tiene una opinión que es gravitante en todos estos temas. Pero se solucionaría todo esto si los tribunales, el tribunal fueran profesionales. Como un tribunal, por ejemplo, judicial. Un tribunal judicial no tiene asesores. Los asesores son los propios integrantes del tribunal porque están calificados para ocupar ese cargo por el título que tienen, ¿no? Por eso, pero yo digo en este momento, porque sí o sí son números. El Tribunal de Cuentas está viendo el debe y el haber que... Sí, y aparte hay cuestiones de procedimientos, claro, también, hay cuestiones de procedimientos que hay que respetar, hay cuestiones legales concretamente. Por eso mucho el soporte de todo esto también es la vista previa a Fiscalía en todas estas cuestiones. Es importante. Bien. ¿Y venía funcionando dentro del marco legal o no? Porque no se había reglamentado. Venía funcionando de acuerdo a lo que establece, lo poco que dice la Carta Orgánica respecto a las funciones y manejando, digamos, en forma supletoria con las normas provinciales. O sea, no se puede decir que el Tribunal de Cuentas haya actuado en el marco de la ilegalidad en ese aspecto, porque esa normativa está y se estaba aplicando. Ahora lo que se pretende es hacer algo mucho más profesional y más específico y que tenga su reglamentación local el Tribunal de Cuentas, no que esté sujeto a una norma provincial y que esa norma tengamos que adaptarla y la tomemos en parte sí, en parte no. Acá vamos a ver una ordenanza donde la va a tener que cumplir a rajatabla, y dentro de la carga que le pusimos es que el Tribunal de Cuentas debe presentar su informe anual al Consejo Deliberante también, todos los años tendrá que presentar el informe de gestión con respecto a qué es lo que hizo el Tribunal de Cuentas. Cosa que no se hacía. No, porque no está normado eso. No está normado. Entonces, de esta manera nosotros pretendemos establecer esa obligación. Y en la reforma de la Carta Orgánica estaría ya colocado esto de que el primer candidato sea... Sí, el proyecto de reforma a la Carta Orgánica lo contempla expresamente. Ajá. Que el primero de cada lista sea profesional de las ciencias económicas. Lo tomamos en base a otras cartas orgánicas, sacamos de ahí. Porque entendemos que es un trabajo profesional. O sea, examinar contabilidad pública Obvio. Es algo que no es sencillo. Entonces, quienes estén tienen que ser, digamos, estar calificados para esa cuestión. Más allá de la buena voluntad que le pueda llegar a poner. Con idoneidad no alcanza. No. En un tribunal, si es tribunal, tiene que ser así. Si me decís que es un revisor de cuentas como fuera un club, claro, yo te lo puedo aceptar. Un idóneo, sí. Pero en un tribunal donde hace juicio de responsabilidad y juicio de cuentas y emite una sentencia que después es ejecutable por la vía del apremio, vos tenés que otorgarle al enjuiciado todas las garantías que correspondan. Y la mejor garantía es que, por lo menos, quienes van a opinar estén calificados para eso. Evitar la bandería política, fundamentalmente. Bueno, por eso la ley lo dice, clarito. Dice que no deben realizar actos que comprometan la imparcialidad de su función y no pueden participar de actividad partidaria. Eso está previsto en la ley provincial. ¿Está charlado, cómo viene charlado el tema de la reforma de la Carta Orgánica con el resto de los partidos? Se está trabajando en la reforma de la Carta Orgánica. Mañana justamente tenemos reunión por el trabajo de Carta Orgánica y hay algunas posibilidades de algún cambio en algún proyecto, por algún bloque que está pretendiendo que la Carta no se reforme en forma parcial, sino total. Ajá. Esto se charló ya en una de las reuniones de comisión y estamos aguardando a ver cuáles son los argumentos para un cambio de postura tan radical, porque hoy lo dije al aire también porque es algo que hemos consensuado entre los integrantes del bloque Juntos Somos Río Negro, que presentamos un proyecto para la reforma parcial de la Carta Orgánica y entendemos que no están dadas las condiciones
ni resulta necesario hacer una reforma total de la Carta Orgánica. La diferencia está que para hacer una reforma total hay que llamar a elección de... bueno, los que hacen... Convencionales constituyentes. Sí, tanto para una reforma total como para la parcial. Ah, también. Sí, la reforma parcial también... O sea, el procedimiento es así. El Consejo Deliberante declara la necesidad de la reforma. Sí. Mediante una ordenanza especial con los 2/3 de los votos, una mayoría especial. Si la reforma es parcial, tiene que fijar los puntos sobre los cuales la Convención Constituyente tiene que trabajar. Si la reforma es total, le da un cheque en blanco a la Convención Constituyente para que modifique la Carta Orgánica como quiera. Así todo, la Convención Constituyente, como es poder constituyente, está facultado para dejar la carta, no modificar los puntos que le propone el Consejo Deliberante, o modificar algunos, o no aceptar dejar la Carta Orgánica como está. Es soberano, digamos, el poder constituyente, la Convención Constituyente. Pero nosotros entendemos que no están dadas las condiciones para una reforma total de la Carta Orgánica. Entendemos que, como lo sostuvimos en su momento en la campaña política, y en el proyecto que se presentó en el primer semestre del año pasado, que hay puntos a reformar de la Carta Orgánica que nosotros entendemos que adecuar un poco la política a las necesidades, como por ejemplo la reducción de los miembros del Consejo Deliberante, la profesionalización de los integrantes del Tribunal de Cuentas, la fijación de políticas de Estado que tienen que ver con el medio ambiente, con la producción, con el desarrollo local, económico, y después el ayornamiento de algunas normas que han quedado un poco desactualizadas en función de unos cambios de legislación que han ocurrido. Pero el hecho de hacer una reforma total de una Carta Orgánica implica darle a una convención un mandato para que puedan hacer con la Carta Orgánica lo que se le ocurra, como por ejemplo establecerte la reelección indefinida del intendente, claro, o de los miembros del Consejo Deliberante. Y eso no está en ningún... No está en el ánimo. No está en el ánimo. No está en el ánimo. No es la idea. La idea es mejorar la Carta Orgánica y hacer algún achicamiento de algunas cosas y perfeccionamiento de otras. Pero no se corre un alto riesgo otorgar un mandato para que la Carta Magna local pueda ser reformada en su totalidad. O sea, nuestra posición, concretamente. Sí. Nuestra posición. ¿Y eso, llegado el momento, la votación tiene que ser 2/3? Sí, para que la convención pueda, para llamar a elecciones y para que declarar la necesidad de la reforma, necesitas 2/3 de los votos. Si no, no se puede. Es una mayoría especial. Es una ordenanza con una mayoría especial. Claro. Así funciona. Sí. ¿Y está muy trabado el tema? Y ahora mañana vamos a tener alguna discusión en particular, vamos a seguir tratando y bueno, y ahí se verá concretamente. Lo que hicimos fue una comisión de Carta Orgánica, estamos representados los 10 concejales, todos tenemos cada bloque tiene su posición, y bueno, es totalmente respetable lo que diga cada bloque político, y veremos si se obtiene o se obtiene la mayoría para impulsar una reforma o no, concretamente. Pero nosotros somos, no pretendemos una reforma total, nunca lo planteamos así y seguimos en la misma posición. Porque en la reforma parcial se pueden llegar hasta, no sé, calculo yo que tratar de modificar hasta un 90%, de la Carta Orgánica sin la necesidad de que sea darle ese cheque en blanco que vos decías a los constituyentes. Claro, por supuesto. O sea, todo charlado previamente. Ustedes van a modificar o van a charlar sobre esto y no hagan lo que quieran con la Carta Orgánica. Claro, nosotros lo que queremos es, llegado el caso que se reforme, darle a la Convención los puntos, como dice la Carta Orgánica, es decir, se puede trabajar en este punto, en este y en este. Pretendemos que cada punto esté fundamentado de por qué se quiere reformar concretamente. Y después la Convención puede o no aceptar estos puntos. Puede decir este sí, este no. Ah, bien. Bien. Eso es, pero no se puede salir de ese libreto, la Convención Constitucional. Si vos decís la reforma es total,
Listo, es total. Puede pasar. Pueden hacer una carta orgánica nueva. Sí, concretamente nueva. Y recordemos que los constituyentes se eligen en una elección. Van en una elección. Cada partido es representado por distintos constituyentes y después una elección dirá quién tiene mayoría y quién Por no. supuesto, por supuesto. Sí. Pero no deja de ser un trabajo totalmente técnico. Yo respeto mucho las dos convenciones constituyentes que han trabajado en su momento, porque han trabajado gente con muy buena formación y, como siempre sostuve, es un instrumento político y jurídico, entonces no podemos hacer cualquier cosa con esto. Esto es un trabajo muy serio. Es la Carta Magna local, concretamente, que hay que dictarla. Sería la Constitución, la pero Constitución reginense. local, es la Constitución local. Sí. Vos con una carta orgánica podés fijar límites, correr elégidos, establecer un mandato, podés hacer de todo. Lo que sea. Entonces, no, siempre obviamente con arreglo a la Constitución de la provincia de Río Negro y a la Constitución nacional. Tampoco podrías alterar el sistema representativo republicano y federal, ¿no? Convengamos que eso, la división de poderes y todas estas cosas. Pero se puede dentro de ahí trabajar, hacer modificaciones que son muy sustanciales. Entonces, nosotros entendemos que eso está bien. O sea, por eso el proyecto nuestro es parcial. Es sobre determinados puntos nada más. Bien. Otro tema. La semana pasada hubo un comentario dando vuelta en distintos medios y hasta en las redes de que se querían colocar radares sin homologar en la ciudad de Villa Regina. Radares para el control de velocidad. Ustedes aprobaron por mayoría la modificación del artículo 2 de la ordenanza 4720 que trata ese tema precisamente. Sí, exactamente. Te lo reitero, Pablo, no hay ninguna duda de que si se llega a instalar un radar para controlar la velocidad, sea en el ejido de la ciudad de Villa Regina o sobre la ruta 22, el radar que se instale tiene que ser homologado. ¿Por qué? Porque la municipalidad de Regina adhiere en forma íntegra a la ley 24449, que es la nacional de tránsito, y todas las modificaciones que se le efectuaron a la ley nacional, que son la ley 26363 y la ley 27425, las cuales remiten también a alguna otra normativa. Cualquier radar que se adopte en la ciudad, sea en forma oficial por parte del municipio o a través de una concesión de un servicio público, tiene que cumplir con las homologaciones de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y del INTI. Tienen que estar adaptadas a las cuestiones de metrología que establece la ley 19511. O sea, es un radar que tiene que estar autorizado. No hay otra posibilidad. Homologado significa eso, que esté en ley, digamos. Tiene que cumplir con los parámetros que establece la legislación nacional y eso es lo que se aplica en todo el país. La cuestión radicó en que nosotros no adheríamos a la ley provincial de tránsito en lo que hace al control mecánico, porque en una partecita del artículo 35, que habla del control mecánico en la ley provincial, dice que tenés que pedir autorización a la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Y de esta manera nosotros quedábamos, adhiriendo totalmente a la Ley Provincial de Tránsito, quedábamos sujetos en materia de regulación a la Agencia Provincial de Seguridad Vial. El municipio no podía ni privatizar ni concesionar el servicio, lo tenía que hacer a través de funcionarios públicos. Y por otro lado tenía que coparticipar el producido de las multas con la autoridad provincial, el 50%. Entonces, lo que entendimos nosotros, los concejales, es que, y charlando inclusive con el propio intendente, que esto no es, beneficioso para los intereses de Regina, pero también, nos pone en un problema con la carta orgánica, porque al no poder privatizar o no poder otorgar una concesión, eso es una facultad propia del Consejo Deliberante. Y lo que tiene que tener tranquilidad también el reginense es lo siguiente: llegado el momento que se quiera instalar un cinemómetro o cualquier otro dispositivo de control de velocidad, cualquier proyecto de este calibre va a pasar por el Consejo.
va a recibir dictamen del COPLADE, de la Comisión de Planificación y Desarrollo. Y requiere, como va a tener que ser una concesión para que llegado el momento un privado lo pueda hacer, necesita pasar por el Consejo y ser votada una ordenanza con las 2/3 partes de los miembros del Consejo, o sea, con una mayoría especial. Con lo cual aún es mayor, digamos, tranquilidad y mucho más y muy transparente el tema. O sea, no es que mañana viene en contrato ni pongo a un tipo a controlar, no, hay un procedimiento. O sea, cualquier proyecto que se quiera presentar al respecto y que el intendente decida otorgar la concesión, como hay en otras ciudades, por ejemplo Dinahuapi, llegando a Bariloche, ahí hay una empresa privada que presta el servicio, y tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Y es el Consejo el que lo va a autorizar si está todo bien. Si las cosas no están bien, el Consejo no lo va a autorizar. Y necesita mayoría especial, necesita 7 de 10. Así que con mayor... Están todos representados. Están todos representados y todo el mundo va a poder opinar llegado el caso. Así que, pero vuelvo a reiterar para tranquilidad, no hay ninguna posibilidad de que se pueda instalar un aparato que no cumpla con las disposiciones de la Ley Nacional de Tránsito 24449. Seguramente esto está charlado con Figueroa de Tránsito. La idea es poner radares en Regina, fundamentalmente en el ejido urbano, las principales avenidas para frenar un poco Está comprobado que el exceso de velocidad es una de las causas más importantes en lo que hace a accidentes de tránsito, ¿no? Yo creo que es muy importante radarizar las arterias principales. Esto es un pensamiento propio mío, y todo el ejido de Villa Regina, desde por lo menos Barrio Nuevo hasta casi el fitosanitario, entiendo que tiene que ser una zona que tiene que estar radarizada, con velocidad controlada, quizá en algún sector con alguna velocidad y con algunos sector con otra velocidad, pero esto lo puede ver cualquier ciudadano común que transita por la ruta 22 o que cruza, porque nosotros tenemos el pueblo dividido al medio. Cuando se libera el semáforo en verde de la San Martín o de la Rivadavia, es una locura. La rotonda es un autódromo, colectivos, camiones, motos, a 100 kilómetros por hora. O sea, ¿cómo hacemos? Entonces, de alguna manera hay que ponerle un límite a esta situación y tendrán que pasar a 40 kilómetros por hora, como cuando nosotros vamos a otro lugar y pasamos a 40 kilómetros por hora y nadie se queja. Y si no, te llega la multa. Y si no te llega la multa. Mira, yo he tenido posibilidad de visitar otros países y te sacan la multa y te llega la multa a tu casa. Y pagala, porque si volvés a entrar te esperan en el aeropuerto con la multa para cobrártela. Funciona así. Claro, es lo que por ahí hemos charlado con Figueroa, ¿no? Lamentablemente, si no es por los pies, parecería que no nos entrara el pensamiento, ¿no? Y uno da como ejemplo lo que está pasando hoy, tanto en Chimpay como en Belisle, donde están los radares, y todo el mundo a 40, como corresponde. Pasa, ¿viste? Claro. ¿Por qué? Porque todos se enteraron de que te llega la multa. Exacto. Después si la pagás o no la pagás, pero se te complica vender un auto, transferirlo y todas esas cosas. Entonces, cuando uno ve que acá siempre ponen los lomos de burro, limitadores, como lo quieras llamar, decir, ¿por qué tienen que pagar todo el mundo la imprudencia de 2 o 3? Que le cobren la multa de esos 2 o 3 que hacen exceso de velocidad. Así que bueno, está bueno de que se esté pensando en radarizar fundamentalmente de Mitre, General Paz. Sí, los lugares más críticos, ¿no? Seguro. Los lugares más críticos. Yo creo que esto contribuye a bajar la siniestralidad vial. Y esto no es un impuesto. Esto, si vos respetás la ley, no pagás. No pagás. Ahora, si querés acelerar, y bueno, tenés que hacerte cargo de eso, ¿no? Concretamente. No, seguro. Pero bueno, este es el espíritu del proyecto. Por eso en la sesión hablábamos que lo que estamos votando no tiene que quedar ninguna duda de lo que estamos votando, porque una ordenanza se construye en base a sus considerandos, a su articulado y a lo que se debate en sesión, ¿no? El acta de sesión es lo que refleja el espíritu de la ordenanza concretamente y cuál fue la voluntad de los concejales de votar eso. Y en este caso lo dejamos muy claro, no hay ninguna duda de que lo que se pretenda instalar va a tener que contar con las homologaciones y autorizaciones pertinentes que correspondan,
el ciudadano que cometa una infracción va a tener todas las garantías de poder, digamos, defenderse también concretamente. Pero bueno, ese es el lado que llevamos. Ahora va a quedar en manos de la ordenanza, se mandó al Poder Ejecutivo para que la promulgue y después va a ser una decisión política del intendente si avanza o no avanza en un proceso de privatización o no de esto. Pero por lo menos tiene las herramientas legales para poder hacerlo. Nombraste el COPLADE. Están, no sé si voy a decir bien la palabra, seleccionando director del COPLADE. Tienen que presentar currículum. Contanos cómo es. Sí, el COPLADE, bueno, sabés que se modificó todo el COPLADE. Ya no es el COPLADE viejo, sino que es otro COPLADE, concretamente. El viejo tenía muchas críticas. Claro. Este es un organismo con otro perfil, con otra impronta. Lo que se pretende es que tengamos un organismo profesional que esté permanentemente en pensamiento, digamos, como le decimos nosotros, proyectando las cuestiones que tienen que ver con la urbanización, con el medio ambiente, abarca cuestiones económicas, cuestiones sociales, tránsito. Entonces, de manera tal que los proyectos estos que nosotros que haya, los podamos tener en cartera, porque ¿qué pasa? Mañana te aparecen las posibilidades de financiamiento de un banco internacional o lo que sea, y si no tenés proyectos no te dan nada. Entonces, es bueno como tiene Neuquén. Tiene una oficina de proyectos. Entonces tiene los proyectos, tiene la posibilidad, sí, de esto tenemos tal cosa, vamos y la presentamos y estamos en cartera. Bueno, entonces se busca un rol técnico profesional y para eso el otro día se votó una resolución donde la integra una comisión especial, los integrantes de la comisión de planificación, que se van a abocar a la selección de lo que va a ser el director del COPLADE. Y bueno, se van a examinar currículums, lo mismo, con la misma transparencia que estamos trabajando para elegir la terna para ocupar el cargo de juez de paz de Villa Regina, la misma. Un examen, antecedentes, entonces se hace un orden de mérito y bueno, después va a ser el Consejo Deliberante el que decida quién va a ser, pero se busca un perfil profesional concretamente. ¿Lo deciden los 10 concejales? Sí, la comisión va a ser ahí están representados los 3 bloques y después, bueno, lo decide el Consejo, ¿no? Concretamente. Digo, esto es para decir, se evita el amiguismo o esas cosas que habitualmente... Exactamente, esa es la idea. Lo mismo está pasando con la elección de la terna del juez de paz. Ya tomamos los exámenes y ahora vamos en el mes de mayo vamos a empezar con las entrevistas de todos los postulantes. No me acuerdo si son 24 o 25 postulantes que rindieron, todos con diferente puntaje, pero a todos les vamos a dar la oportunidad de escucharlos. Y luego vamos a examinar, de acuerdo al puntaje que tenga cada uno, hacer... O sea, ya pasaron el escrito, ahora viene el oral. Exacto. Como en secundaria. Sí, no, bueno, ahora se examinan muchas cosas. Se examinan los antecedentes del postulante, se les hace preguntas sobre conocimientos de actualidad, de legislación, bueno, varias cuestiones que tienen que ver, como cuando elegís un juez con el Consejo de la Magistratura. Es un poco más o menos, copiamos ese mismo estilo. Y una vez que tengamos, digamos, la selección, establecemos un orden de mérito y se eleva eso al Superior Tribunal de Justicia. Y el Superior Tribunal de Justicia los vuelve a examinar, a esos 3 que quedaron, tienen que volver a pasar por otro filtro y ahí queda uno, concretamente. Bien. Pero bueno, es un proceso muy transparente que de hecho nos felicitó la gente del Superior Tribunal de Justicia por la transparencia que se le está dando al procedimiento, al proceso de selección. Y lo mismo hizo Cholechuel. Yo busqué muchos antecedentes en el Consejo Deliberante de Cholechuel, que me lo facilitó en ese entonces la presidenta del Consejo, que después falleció, la señora Silva de apellido. Y en función de eso construimos una ordenanza que se votó, una resolución. Y bueno, y ahora estamos abocados a esa selección. Yo estimo que durante el mes de mayo ya tenemos la terna compuesta para poder elevar al Superior Tribunal de Justicia. Por lo menos esa es la idea. Bueno, la pregunta que siempre te hago ahí como para redondear, ¿cómo está la relación entre el Consejo y el Ejecutivo?
La relación con el Ejecutivo es la relación normal que existe entre ambos poderes. Nosotros, nuestra función es asegurar la gobernabilidad del intendente, entonces los proyectos que vienen del Ejecutivo, si bien son analizados y discutidos, o se intercambian diferentes opiniones, pero bueno, acompañamos el proceso del Poder Ejecutivo, concretamente. En ese caso, bueno, Juntos Somos Río Negro, que es gobierno, tiene el compromiso y el deber de hacerlo. Y de hecho, bueno, se han votado a excepción de algunos, se han votado todos los proyectos que han venido desde el Ejecutivo, y algunos que no, que han sido devueltos con observaciones. Se han dado la fundamentación de por qué el Consejo opina en forma diferente, pero la relación es normal. Te llevo a un plano que, si lo querés contestar, me lo contestás, pero te lo pregunto como político. ¿Qué opinás de lo que se está charlando en Nación de mover las PASO y las elecciones generales un mes por el tema de la pandemia? Como político, contestame. Yo creo que no tendrían que existir las PASO. Directamente. Claro. Bien. Eso es lo que pienso. Pienso que tendríamos que tener elecciones cada 4 años, no cada 2. Y mucho menos en una situación de pandemia como la que estamos teniendo. Yo creo que para dirimir las internas partidarias, para eso hay otros mecanismos. Y en algunos casos las PASO ni siquiera sirven para dirimir la interna partidaria, porque tienen un único candidato. Entonces, en ese sentido pienso un poco como también lo ha dicho el senador Bereltinec, ¿no? Que no es momento para avanzar en un proceso de elecciones de PASO, y yo no lo veo, no lo justifico. Es más, nunca lo justifiqué. Deberían derogarse las PASO, Pablo, en mi opinión. Sí, directamente. Sí, seguro. Directamente deberían derogarse. Esto es un invento. ¿Por qué se lamentable. tarda tanto? O sea, la mayoría con los que hablas, si las PASO no deberían existir, ¿no? Porque es un invento no hace muchos años, calculo 15 años. Es un invento del kirchnerismo, lo hizo Sí. el kirchnerismo. Sí. Y tú vas a decir, ¿por qué se tarda tanto? Si tampoco les convendría, en este caso al kirchnerismo, tampoco les convendría una PASO por supuestamente los resultados que tendría, ¿no? Tal cual. Y no sé, los intereses que... Obviamente nosotros en las provincias estamos supeditados muchas veces a los intereses nacionales, ¿no? Y la baja representación que tenemos en las provincias a través del Senado y la Cámara de Diputados hace que por ahí la opinión no sea, digamos, gravitante o sostenible. Pero la verdad que tendría que hacerse un acuerdo político y eliminarlas directamente las PASO, ¿no? Pero la verdad que hacer PASO hoy en escenario de una pandemia, yo creo que es un acto de irresponsabilidad. Y hasta el costo que Y hasta el tiene. costo que tiene, exactamente. Habría que eliminarla, pero hay muchos políticos que se han expresado con respecto a esta cuestión. Pero bueno, el arco político mayoritario se ve que opina diferente, ¿no? Por eso pasa lo que pasa. Pero no estoy para nada de acuerdo, ¿no? Yo creo que las elecciones deberían materializarse cada 4 años y esa sería la forma de trabajar. Pero bueno, es mi opinión. Sí, seguro. Es seguro. mi opinión. Bueno, agradecerte por la visita. No sé si querés agregar algo más. Nosotros ya te hemos quitado bastante tiempo. No, simplemente hoy señalar que hubo un acontecimiento importante en el Consejo. Recibimos la visita del vicegobernador, Ujú. de Alejandro Palmieri. Firmamos un convenio marco de colaboración y de capacitación de nuestro personal para implementar el nuevo digesto municipal. Hemos rescatado el viejo digesto que había dejado de funcionar. Gracias a algún esfuerzo técnico que se hizo pudimos recuperarlo. Está funcionando de vuelta y esto ahora nos sirve de base para la implementación del nuevo digesto. Así que firmamos un convenio que tiene que ver con una capacitación que la legislatura de Río Negro nos va a hacer. Ajá. para esto justamente, una apoyatura técnica, porque tenemos que hacer un análisis normativo, un análisis dogmático, un análisis epistemológico de las normas, y tenemos que empezar a depurar las ordenanzas, porque puede haber ordenanzas que se superpongan unas con otras, ¿no? Esto ha pasado y hoy lo contaba Palmieri que hasta en la legislatura ha pasado. Entonces la idea es
modernizar esto, y esto viene a colación de otro proyecto que ya es una ordenanza, porque creamos la oficina del digesto municipal. La idea es que tengamos una oficina de digesto donde se concentre toda esta actividad y se realice la carga inmediata de las ordenanzas que vamos sacando. ¿Qué es el digesto? Porque hay gente que dice, ¿qué es digesto? El digesto es el compendio que digamos que va a contemplar todas las ordenanzas que va dictando el Consejo Deliberante. Entonces vos querés buscar una ordenanza, por ejemplo, relacionada a tránsito, ordenanza de tránsito, y por el motor de búsqueda que tiene el digesto, pones tránsito digital, y te aparece todo lo relacionado que tiene que ver con tránsito. Que no existe hoy y que habría que ir a buscar ordenanza por ordenanza. Está funcionando más o menos, ¿viste? O sea, está desactualizado. Hasta el 2015 creo que se cargó, 2014, y de ahí en adelante no se cargó más el digesto municipal. Entonces, calculá que el Consejo Deliberante nosotros sancionamos cerca de 100 ordenanzas el año pasado. Así que tenés alrededor de 700 ordenanzas que deben andar que están dando vuelta y que tienen que estar compiladas en algún lado. Es un libro. Es un libro digital, claro, para que se pueda entender. Entonces vos lo buscás por temática, por voces, por número de ordenanza, por lo que sea. Claro, que inclusive si un concejal presenta un proyecto, te vas a fijar si hay algo ya que se haya... Sí, porque no ha pasado, que han presentado y resulta que está... Entonces, hoy lo contaba Palmieri, que a él siendo funcionario municipal también, tenés que empezar a apelar a la memoria de los viejos empleados municipales y preguntarle, sí, pero ¿hay algo relacionado con esto? Y sí, yo me acuerdo que puede haber tal cosa, entonces vamos y buscamos. Bueno, esto va a ser otra cosa. Acá vamos a hacer toda la carga de vuelta, concretamente, y vamos a analizar normativamente las ordenanzas, que se contrapone, lo que se contraponga se deroga, y se unifica en una sola ordenanza. Vale mucho, porque vos tenés ordenanza de tránsito, la otra. No, la última deroga todo lo otro y tenés una sola ordenanza que contempla todas las situaciones, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que así estamos trabajando ahora, concretamente. Pero hay que empezar a hacer la carga de todo esto. Y bueno, la legislatura tiene, digamos, un sistema muy bueno que a nosotros nos va a permitir enlazarnos y trabajar ahí con ellos. También te digo, estamos creando poquito tiempo más la página web del Consejo. Eso va a servir, discúlpame, sí, no solamente la página web, sino que el digesto también va a servir para que cualquier vecino de Regina pueda buscar una ordenanza específica y no tenga la necesidad de ir hasta el Consejo. Por supuesto. Sí. Inclusive por el digesto, y hablábamos también que puede existir la posibilidad de una aplicación, de una app también que se pueda ingresar. Y podés buscar también rápido, ¿no? Concretamente, que es lo mismo, o entras a la página web y de ahí vas al digesto, o de una app te vas al digesto. Eso también está dentro del análisis. Y te decía, dentro de la página web que vamos a empezar a diseñar, se va a reflejar mucho el trabajo de cómo van de los proyectos que se presenten y la evolución que va teniendo el proyecto en la comisión, concretamente. Cada vez que la comisión se reúne y resuelve algún punto, se va plasmando y podés ir viendo cómo va evolucionando, cómo se va generando la ordenanza desde que inicia el proceso por mesa de entrada hasta que se vota en la sesión. ¿Eso también para que lo pueda ver el contribuyente o únicamente para los concejales? No, eso lo va a poder ver cualquiera. De hecho, si vos vas a páginas como la del Senado de la Nación, podés verlo tranquilamente. Y ves también los proyectos que presenta cada legislador. Acá también vos vas a tener los nombres de los concejales, picás en el nombre de cualquiera y ahí vas a ver los proyectos que presentó concretamente. Proyectos de resolución, de comunicación, de declaración, de ordenanza. Una transparencia como se necesita. Es la idea. Por lo menos es lo que aspiro desde el Consejo, desde la presidencia del Consejo, el día que nos retiremos del Consejo, dejar algo bien armado para que después pueda continuarse así y sea algo que sirva a los intereses de la comunidad. Como decir, alguien que quiera consultar por una ordenanza, no sé, de pirotecnia, por ejemplo, pueda entrar y preguntar, ¿se puede hacer esto? No, listo, no inventemos más. Pero bueno, es importante. Conocer la legislación local es importante. No, lógico, seguro. Sí.
para saber que vamos derecho. Exactamente, tal cual, tal cual. Doctor, gracias. Bueno, gracias Pablo, como siempre agradecido por tu espacio, a disposición para lo que necesiten y como bien decía hoy, las puertas del Consejo abiertas para todos los que quieran radicar consultas o apersonarse por cualquier inquietud o hablar con los concejales, siempre dispuestos. Muchas gracias. En estudios, entonces, el doctor Edgardo Vega, presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Villa Regina.